bien, pues de nuevo buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la participación que habéis mostrado, que es muy alta. Esta tarde, otra vez de la Confederación, que es la confederación que aglutina las federaciones de AMPAs de centros públicos de Castilla y León, hemos querido hacer una propuesta formativa a las familias. Siempre hacemos dos líneas formativas, una para juntas directivas de AMPAs y otras para las familias. En este caso hemos elegido el tema de aprender por competencias porque es algo bueno, que cada vez estamos escuchando más y que con la LOMLOE se está implantando, parece ser de manera más definitiva, y es algo que, bueno, que desconocemos las familias, que nos desorienta un poco y que vemos también ciertas dudas en los propios centros educativos. Entonces queríamos lanzar esta formación. Para ello, bueno, pues le hemos pedido ayuda a Isabel Vizcaíno, que es maestra y formadora bueno, de primaria y de infantil también, y también formadora en aprendizaje basado en proyectos. Tiene una larga carrera en todo este campo de la innovación educativa y con distintas publicaciones y participación en distintos proyectos. Entre otros proyectos forma parte de la asociación PSII, que es Educación Participativa, Sostenible, Innovadora e Inclusiva, que el título creo que es muy significativo, ¿no? Y que nos puede hablar un poco de qué modo tiene el concepto de educación, Isabel. Bueno, su trayectoria ha recorrido también diferentes partes de España, así que su visión es múltiple y ella nos ayudará a situarnos un poco en este tema. Es la petición que le hemos hecho y confiamos en ello. Así que muchísimas gracias, Isabel, por haber aceptado esta formación y de nuevo gracias a todos y a todas. Así que te paso la palabra, Isabel. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por traerme hasta aquí. Es para mí pues un honor estar con tantas personas y bueno, poder llegar a tantas familias tan importantes en este momento en la educación. Deciros un poco cómo lo voy a hacer. Me ha sido un poco complicado porque entiendo que es difícil el tema. Bueno, un concepto complejo y por eso lo que os pido es bueno, pues un poco de escucha, escucha activa. He intentado, bueno, pues ser un poco didáctica también. Lo que os voy a contar es desde dónde venimos, de dónde vienen las competencias, de dónde arranca, ¿vale? Ya veréis que es mucho tiempo. Luego voy a hacer un recorrido por cómo lo estamos haciendo en mi colegio. Como os ha dicho Soledad, he trabajado en Madrid, en el Pozo de Tío Raimundo, con un colegio de difícil desempeño, donde la participación de la familia ha sido fundamental para crecer y para cambiar. He estado en Navarra y ahora me encuentro en Extremadura, en un pueblito de La Vera, en Aldeanueva de la Vera. Y bueno, lo que voy a hacer es un poco el recorrido de cómo nosotros nos lo estamos planteando, que os digo y os repito que no es fácil, ¿vale? Para las familias está siendo complicado, pero para los docentes también, porque llevamos hablando de competencias mucho tiempo, pero bueno, pues parece que no acabamos de entenderlo, arrancar o ver cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, creo que he hecho un ejercicio de verdad de análisis, bueno, pues un poco exhaustivo y espero que os interese. Entonces, voy a hablar mucho rato, eso sí. Luego, pues espero que me contéis y me digáis preguntas, pero en principio, bueno, pues quiero como, para entenderlo, hacer un análisis desde el principio. Así que, allá vamos. ¿Qué es eso de aprender por competencias? La pregunta es difícil y el reto, os aseguro que también. Pues mirad, para empezar tenemos que irnos hacia 1996, cuando Jacques Delors, con el informe de la UNESCO, lanzaron La educación encierra un tesoro. Fue la Comisión Internacional, la llamaron además así, y nos marcaron 4 pilares, los 4 pilares de la educación. De esto hace ya 30 años, o sea que fijaros de dónde venimos. Allí nos marcaron... ¿Me escucháis? Perdón. Sí. Perdón, solo voy a recordar que silenciéis los micrófonos, por favor. Voy a estar atenta, pero por favor con los micros cerrados. Perdona, Isabel. Vale. Pues los 4 pilares de la educación lo que nos marcaban era lo siguiente: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En ese momento ya nos dijeron que aprender a conocer era aprender a comprender el mundo que nos rodea. Y en este momento aparece en la LOMLOE
los saberes de aprendizaje. Aprender a hacer, de la denominación de la calificación a la competencia. Es en ese momento, ya os digo, en 1996, cuando ya aparece la palabra competencia. ¿Y cómo lo haríamos? Pues a partir de las situaciones de aprendizaje. También algo súper novedoso en estos momentos. Aprender a convivir juntos, tender hacia objetivos comunes, es decir, el trabajo cooperativo. Aprender a ser, leo textualmente, pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio. Hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad, manifestaciones de excelencia de la libertad humana. Creo que todos somos y tenemos claro que si somos libres y somos creativos, creo que tenemos pues, la capacidad y llegamos a lo que también está ahora mismo ahí, que es la educación emocional. En este aprender a ser, la comisión, fijaos lo que nos dice. Dice, la comisión hace plenamente suyo el postulado del informe de aprender a ser. Tiene por objetivo el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y compromisos. Individuo, miembro de una familia y de su colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños. Este desarrollo del ser humano va del nacimiento al fin de la vida. Es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante todo un viaje interior cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. En el caso de la experiencia profesional positiva, la educación como medio para alcanzar esa realización es, pues, a la vez un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social interactiva. Aquí me quedo. Este es individualizado y social. Aquí la UNESCO también nos hace varias recomendaciones. Permitidme que os lo lea porque desde aquí es donde vamos a entender cómo podemos llegar a las competencias de ahora mismo. La educación a lo largo de la vida se basa en los 4 pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. ¿Vale? Aprender a conocer combinando la cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias, lo que supone además aprender a aprender, también seguramente que lo habéis escuchado, para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de toda la vida. Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional, ahí estamos, no solamente es la calificación, más generalmente una competencia, que vuelve a aparecer, que capacite al individuo para hacer frente al gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero también aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales y del trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien esporádicamente, espontáneamente, a causa del contexto social nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. Nos hablan de vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes, aparecen proyectos que lo habéis escuchado seguramente, y prepararse para trabajar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a hacer para que fortalezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad autónoma de juicio y responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, actitudes para comunicar. Si os fijáis bien en las palabras que he puesto en rojo, hablamos de conocer, hacer, vivir juntos, ser, aprender a aprender, competencias, situaciones, experiencias sociales, vivir juntos, pluralismo, paz, responsabilidad personal, capacidad autónoma. Esto es lo que nos pidieron ya en 1996. Además, perdona un momento que pase. La última recomendación que nos dicen y que tenemos que tener muy en cuenta es que mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos en deterioro de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esta concepción debe buscar inspiración y orientación las reformas educativas en la elaboración de los programas y en la definición de las nuevas políticas educativas. Y ahí es donde estamos, en las nuevas políticas educativas. Mirad, sinceramente, soy maestra desde hace pues ya casi 30 años.
La LOMLOE, en el 3 del 2020, vale, modifica la ley de 2006. La ley de 2006 modifica la ley del 2013. Todas derogan, todas hacen. Hay opuesto cambios sustanciales cada 7 años. Los profesores, yo llevo 7 leyes educativas prácticamente dentro de mi recorrido profesional. Ha sido muy complicado entender todo este proceso. Estos cambios sustanciales, tanto en la organización como en el currículum, nos tienen absolutamente desbordados, sinceramente. Entonces, tenéis que tener un poco de paciencia como familias, pero es verdad que ahí vamos poquito a poco y creo que cada vez un poco mejor. Vamos a ver cómo. Mirad. La LOMLOE, ¿vale? Es especialmente, como has dicho antes, Soledad, tiene un carácter competencial. Vamos a ver qué son las competencias. Las competencias tienen que estar entendidas como las capacidades para aplicar a determinados contextos los resultados de aprendizaje obtenidos en cada una de las áreas o materias. Es decir, los niños y niñas tienen que aprender cosas, pero las tienen que aplicar. Y si no las aplican es que no estamos trabajando de forma competencial. No nos vale solamente el libro de texto, no nos vale solamente el estar trabajando de la misma manera que hace 40 o 50 años en cambiar, ¿no? Mirad lo que ha pasado. Si nos vamos un poquito atrás y viendo lo que nos marcaba la LOMCE, nos dijeron 7 competencias. Aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, competencia digital, competencia en expresiones culturales, en conciencia y expresiones culturales, competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia matemática. Bien, pues después de la LOMCE seguimos y nos encontramos, con que, bueno, la LOMCE las enmarca y fijaos ahí que aparecen en estos cuadros, que no lo voy a leer, pero sí que aparecen saber, saber hacer, saber ser. O sea, el informe de Lord hizo ella. Ahí estuvo, con lo cual, con la LOMCE que siguieron, voy a pasar, perdonadme, el sentido, todas enmarcaron saber, saber hacer y saber ser. La teoría la tenemos. Venga, pues seguimos. ¿Qué ha pasado con la LOMLOE? En este marco de referencia, el 22 de mayo de 2018, no hace mucho, nos aparecen 8 competencias. Competencia en comunicación lingüística, plurilingüe, competencia matemática, que se llama ahora STEM, competencia didáctica, competencia personal, social y aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora, competencia en conciencia y expresiones culturales. Se les ha olvidado una, que para nosotros en nuestro colegio, y por eso la he puesto, es la competencia emocional. Este paso nos da y nos dice que las tenemos, todas las competencias claves que tenemos que trabajar ahora mismo, nos dicen y nos marcan, y aquí lo he puesto, le he decidido, la buena noticia es que el trabajo por competencias viene para quedarse. Antes lo has dicho, Soledad, y es que es así, viene para quedarse, no nos queda más remedio. Los docentes nos tenemos que poner las pilas, así lo digo, y hay que hacerlo, porque vienen para quedarse. El saber hacer es importante, el saber ser es importante, y el saber, evidentemente, también, pero no solamente dedicarnos a lo que sabemos y la nota que le ponemos a eso, ¿no? Mirad, aquí están las 2 leyes educativas, con lo cual entendemos que por mucho que vuelvan a cambiar los gobiernos, por mucho que vuelvan las leyes educativas a intentarnos, no sé, hacer otro lío, las competencias vienen y vienen para quedarse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esta pregunta, ¿por qué no estamos trabajando ya por competencias? Pues sinceramente, por lo que os digo, porque ha sido todo, creo que es un batiburrillo. Llegan, nos dicen cómo tenemos que hacer, de pronto nos dicen los estándares, ahora nos quitan los estándares, quitamos todas las programaciones, las cambiamos de nuevo. Sinceramente, es un lío, pero estamos en ello. Y ya vais a ver cómo es cierto. Volvemos y vuelvo a incidir. Capacidades para aplicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Las competencias entendidas como las capacidades para aplicar eso que estamos memorizando, que no está mal memorizar, pero aplicarlas de una manera consciente. Mira, las competencias aparecen en las 3 dimensiones. Ya nos lo dijo Delors, nos lo dijo la LOMCE y nos lo dice la LOMLOE. El saber, saber ser y saber hacer. La única dimensión que aparece en el saber, o sea, la dimensión del saber es la dimensión cognitiva, es decir, la que hace referencia a los conocimientos, efectivamente, a lo que tendremos que evaluar
desde, a lo mejor, una prueba que podemos llamar exámenes, que ojalá y desaparecieran del mapa, pero bueno, ahí estarán, serán pruebas en las que los niños y niñas tendrán que ver y nos tendrán que decir qué es lo que saben de esos conocimientos. Pero que no se nos olviden las otras dos dimensiones, el saber ser y el saber hacer. Dimensión actitudinal, es decir, la que hace referencia a las actitudes y los valores, y el saber hacer, que es la dimensión instrumental, la que hace referencia a las destrezas, es decir, qué necesitan los niños y niñas del siglo XXI para poder hacer, para poder ser y para poder ver. Y mirar, nos aparecen además distintas nomenclaturas nuevas que nos tienen un poco locas ahora mismo a todos los docentes, y aquí creo que a lo mejor lo habéis oído, y si no lo habéis oído, preguntad en vuestros colegios, porque en el saber hacer aparecen las situaciones de aprendizaje. Es una estructura nueva de aprendizaje en la que nos tenemos que basar, en las que tenemos ahora mismo que programar, pero que ahora vais a ver que, bueno, pues es un poco complicado, ¿vale? En la dimensión del saber están los saberes básicos. También aparecen en comparación con los contenidos que teníamos antes, contenidos curriculares que teníamos que trabajar, ahora son los saberes básicos que tenemos que incorporar, que los niños y niñas tienen que saber. Pero además nos marcan la LOMLOE muy, muy, muy clara, es la educación individualizada, es decir, el diseño universal de aprendizaje. No vale la estandarización, tenemos que trabajar para cada una de las personas que tenemos en nuestra aula y tenemos que adaptar los contenidos y todo lo que hacemos a cada uno de los niños y niñas en función de cómo es esa personita que tenemos delante. En el saber hacer, se apuesta ahora mismo por los servicios a la comunidad y el cuidado del entorno. Y en el saber hacer, como he dicho antes, las situaciones de aprendizaje. ¿Con qué metodología apostamos? Apostamos en muchas personas que estamos ya en esto desde hace mucho tiempo, los proyectos de aprendizaje y servicio a la comunidad, porque son los proyectos que realmente a los niños y niñas les emociona. Como dice Juanjo Vergara, solo se aprende lo que emociona, y si no, vosotros y vosotras, que lo tenemos claro ya que somos mayores, lo que aprendemos es aquello que sentimos desde el corazón, y por eso es tan importante la educación emocional. En este sentido, voy a hablar ahora del saber, ¿vale? No podemos olvidar los docentes que el saber y esos saberes básicos tienen que ir en el diseño universal de aprendizaje. Y por eso, a mí me encanta Loris Malaguchi, los que me visteis, puse incluso la poesía en aquella sesión que estuvimos juntas. Loris Malaguchi decía que el niño tiene 100 lenguajes. 100 lenguajes para amar, 100 lenguajes para hacer. Y que la escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Y los docentes tenemos que tener claro que eso no puede ser. Cada niño tiene 100 lenguajes que tendrá que desarrollar en función de sus capacidades. Por eso, no se nos puede olvidar tampoco que esta atención individualizada, y además nos lo dicen, tenemos que hablar de equidad y no de igualdad. Esta imagen es muy gráfica, la podéis ver. La igualdad es dar a cada persona lo mismo. La equidad es dar a cada uno lo que necesita. No todos los chicos y chicas pueden aprender de la misma manera. No todos los chicos y chicas pueden tener los mismos, vamos a llamarlo, exámenes, por favor. No. Cada uno tiene que tener sus pruebas, cada uno tiene que tener, habrá que estandarizar porque evidentemente tenemos 28 en aula en algunas ocasiones y muchas necesidades educativas especiales, también hay que tenerlo claro. Pero sí que tenemos que tener en cuenta esto. Igualdad no es equidad. Hay que dar a cada persona, a cada niño, a cada niña lo que necesita. Siguiendo en esto y siguiendo en el saber, no se nos puede olvidar a los docentes que Gardner ya hace 40 años, en 1983, ya empezó a hablar de las inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Pues tenemos claro que la enseñanza tradicional siempre nos ha dicho que las matemáticas y la lengua, y se le ha dado mucha importancia, bueno, sí, vale, son saberes básicos, evidentemente, pero las inteligencias, ya nos dijo Gardner, que son múltiples y que cada persona, como he dicho antes, trabaja y aprende de una manera diferente. Y cada persona es especialmente buena para hacer una cosa y, bueno, pues a lo mejor no se le da bien otra. Por eso Gardner enmarcó la inteligencia asistencial, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la visual espacial, la kinestésica, la intrapersonal, la lingüística, la lógica, la naturalista. Muchas personas
sabemos que, o muchas personas dicen, a mí se me dio fatal ir a la escuela. Yo fui fracaso. ¿Por qué? Porque no se te daba bien leer, porque no se te daban bien las matemáticas, pero a lo mejor eras fantástico creando, a lo mejor eras un artista y muchas personas lo han demostrado, pero sin embargo en la escuela no les fue bien. Bueno, pues esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que los niños y niñas tienen muchas inteligencias. Y además, Goleman en 1995 nos habló de la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional es fundamental porque si aprendemos desde la emoción, pues tendremos que tener una buena y tenemos que desarrollar y tenemos que dar a los docentes el paso para que la inteligencia emocional tenga cabida también en la escuela. Porque tenemos que motivar, porque la motivación va a ser la que les marque las situaciones que les guíen al trabajo y al logro de la realización, a la acción, porque tendremos que enseñarles a autorregularse y a controlar sus impulsos, porque tenemos que enseñarles a tener conciencia de sí mismos, porque tenemos que enseñarles las habilidades sociales y porque tenemos que trabajar fundamentalmente la empatía, sobre todo en este mundo de hoy que tenemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que las inteligencias múltiples más la inteligencia emocional deben de ser unos factores importantes que los docentes tenemos que tener en cuenta para poder llegar realmente al diseño universal de aprendizaje y para poder conseguir esos saberes básicos que nos mandan desde las distintas leyes educativas. Pero ahora aparece otra, que no sé si sois conscientes de ello. Tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también tienen que estar en la escuela. Con lo cual, ahora nos vamos a ver, lo pongo por aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos llegan el 25 de septiembre de 2015. Dice así, leo textualmente, la Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de favorecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que entrar en todos los sitios y es que ya no nos queda tiempo además tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a incorporar el DUA? ¿Cómo vamos a incorporar el saber ser, el saber hacer, más los saberes que nos mandan y los contenidos de cada una de las áreas que tenemos que trabajar? Pues ahí estamos y ese es el reto, ¿no? Tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de hambre, tenemos que hablar de salud, la educación tiene que ser de calidad, por favor, igualdad de género. Todos estos objetivos también tienen que estar incorporados en la escuela y la escuela tiene que tener su Agenda 2030 didáctica. Por eso os digo que todo este lío de acciones, de cosas, de cómo va apareciendo el mundo educativo en este momento, mirar qué lío tenemos ahora mismo. Esto es lo que ahora mismo hay encima de la mesa. Educación individualizada, no se nos olvide, por favor. Saber ser, saber hacer. La LOMLOE con las nuevas metodologías, que tenéis que saber que son muchísimas metodologías, luego las voy a enumerar así también para que las tengáis claras. No solamente es el libro de texto, por favor, hay muchas más cosas que podemos hacer, no solamente es el examen, hay muchas más cosas que podemos hacer. Y vosotros como familias también podéis decir que hay que mover el colegio, hay que moverlo de otra manera. Entonces, en este lío que tenemos, competencias claves, inteligencia emocional, esa inteligencia múltiple, inteligencia emocional, la Agenda 2030, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo nos enfrentamos a ello desde la escuela? ¿Y cómo lo llevamos a la comunidad educativa? Porque no nos olvidemos, no podemos hacer nada si las familias no entráis en la escuela. Está claro, y además lo pone también, que la participación de las familias es fundamental y que tenéis que estar con nosotros y nosotras acompañando este lío, que es un lío enorme, y acompañándonos en todo esto que es, pues eso, que la educación encierra un tesoro, que no se nos olvide. Y ese tesoro, vosotras y vosotros tenéis que estar y tenemos que ir de la mano. Sé que a veces es complicado, pero tenéis que trompear y bueno, pues luego daré alguna clave al final a ver si consigo aclarar. Siguiendo con esto, vamos a ver cómo nos hemos enfrentado y cómo nos podemos enfrentar. Mirad, este es mi equipo de educación infantil. En educación infantil tenemos que identificar. En educación infantil y primaria tendremos que identificar y tendremos que seleccionar. En educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, tenemos que identificar, seleccionar, enumerar. Tenemos que agrupar, tenemos que enmarcar las acciones más significativas que hemos hecho. ¿Y cómo lo hemos hecho en el colegio? Lo hemos hecho todo este engranaje
marcando las acciones de los 2 últimos años. Mirad, identificar, seleccionar, enmarcar, agrupar, reflexionar, sin olvidarnos de los 100 lenguajes que tienen los niños, para conseguir y definir las señas de identidad y el itinerario pedagógico de cada centro, ¿vale? Ahora os voy a contar un poco, ya que os presento a mi colegio, es el Colegio Santísimo Cristo de la Salud, de Nueva de la Vera, en Cáceres, en Extremadura, y os cuento un poco cómo lo hemos hecho y lo que a lo mejor os puede dar ideas de, bueno, pues preguntar en vuestros centros, ver cómo se está haciendo, o, por supuesto, preguntar o por lo menos identificar o que os digan cuáles son las señas de identidad de cada uno de vuestros centros. Aquí en Extremadura, no sé si vosotros lo tenéis allí, pero aquí en Extremadura, desde la Junta, nos marcan las celebraciones pedagógicas y nos cuentan o nos dicen cuáles son esas celebraciones pedagógicas que nosotros podemos hacer a lo largo del curso. En nuestro colegio, os cuento cómo lo estamos haciendo, pues si acaso les da pista a vuestros profes, si lo podéis decir de alguna manera que les siente bien. Tenemos un equipo de biblioteca en el que está compuesto por las personas que trabajan en la biblioteca, las coordinadoras pedagógicas más la jefe de estudios. Ese equipo decide las celebraciones pedagógicas que todo el colegio vamos a trabajar juntos, ¿vale? Además, decidimos los días que muchas de estas cosas ya las hacéis en vuestros coles seguro y habéis visto a vuestros niños y habréis participado seguramente de ellas, como son el Día de la Paz, como es Carnaval, Halloween, bueno, el Viva Viva aquí es la fiesta del centro, el Día del Centro. Bueno, pues todo días se pueden incorporar desde acciones significativas y desde la emoción para que los niños y niñas se sientan partícipes de todo lo que está sucediendo en el aula. Lo último que hemos añadido ha sido la escuela democrática y la junta de alumnos, que luego la vais a ver. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se me ha entendido hasta aquí el recorrido? Vale. Bueno, pues volvemos a donde estábamos, ¿no? ¿Qué cosas podríais hacer vosotros como familias? En primer lugar, hacer un anotario con vuestros hijos e hijas y preguntarles, a ver, ¿qué celebráis en el cole? Pues en el cole hacemos asambleas, no hacemos en infantil, lo tenemos claro. ¿Qué celebraciones hacéis? ¿Qué es lo que existe? En nuestro cole, por ejemplo, tenemos ajedrez, se trabaja el deporte inclusivo, tenemos patios inclusivos, tenemos una radio, hay un jardín, vosotros tenéis jardín, no tenéis jardín, existe el apadrinamiento lector. O sea, lo que yo os invito es que hagáis una lista con vuestros hijos e hijas de todas las cosas, que muchas seguramente que ya las haréis, que se hacen ya en vuestro cole. Señas de identidad. ¿Qué es lo que identifica a vuestro colegio? Y no se nos puede olvidar que ahí, una vez que hagamos esto, lo que estamos trabajando es por una educación de calidad, que era uno de los ODS, que el cuarto que nos decían. Y además, ¿por qué? Porque la escuela pública, lo que tenemos como escuela es que ayudamos a la reducción de desigualdades, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, que habéis hecho esta lista con vuestra familia, pues a lo mejor os podéis ir acercando e ir viendo, ¿no? Lo que os decía antes, ¿qué es lo de trabajar por competencias? En nuestro colegio lo que hemos decidido es que tenemos claro que lo que vamos a hacer son proyectos de aprendizaje y servicio y que las situaciones de aprendizaje, que ahora vamos a ver lo que son, las tenemos que llevar a cabo siempre enfocadas al servicio a la comunidad y al cuidado del entorno, que es lo que necesitamos ahora mismo hacer. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está la Tierra? Que estamos en sequía, que tenemos que trabajar por el bien común, que hay gente que pasa hambre. Entonces, bueno, pues a ver, ¿cómo seguimos con todo este lío, ¿vale? En este sentido, ¿qué competencias trabajaríamos? Y volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de trabajar por competencias? ¿Qué es eso de aprender por competencias? ¿Cómo hacemos a los niños y niñas aprender por competencias? Cuando nos enmarcamos en un proyecto de aprendizaje y servicio a la comunidad, de aprendizaje y servicio, en este caso, por ejemplo, son niños de quinto, que han trabajado la competencia matemática porque han tenido que buscar dinero y vender en el mercadillo para conseguir comprar todos los sacos, que fijaros que un montón de sacos han conseguido para llevarlos al refugio Turgaldín, que se lo llevaron ellos para los animales, ¿no? La competencia digital, porque tuvieron que hacer un crowdfunding que lo hicieron ellos. La competencia ciudadana es evidente. Competencia emocional, no os imagináis cuando vinieron de llevar los sacos a los animales, ¿no? Competencia personal, la de aprender a aprender. O sea, a lo que voy es que los proyectos de aprendizaje y servicio, que creo que por lo que tendríamos que apostar, son los que trabajan absolutamente todas las competencias. Ahí he dejado la plurilingüe, pero seguramente que también se pueden hacer cosas.
Y volvemos. Vamos con los objetivos de desarrollo sostenible, con las inteligencias múltiples, con los saberes y con todo este lío que nos están diciendo. Mirad, nosotros los hemos catalogado así. Desde el yo, es decir, desde el niño y desde el individuo, tenemos que trabajar la salud y el bienestar y la igualdad de género, los objetivos 3 y 5. Desde nosotros y ellos tenemos que ver la pobreza, el hambre, la reducción de desigualdades, la paz y la justicia. Desde el entorno, la acción por el clima, el agua limpia, la energía saludable, el trabajo decente y crecimiento económico. Y diréis, ¿esto en la escuela cómo se hace? Bueno, a lo mejor los infantiles no, pero en bachillerato ya podemos hacer cosas. La industria y la innovación, la vida y la vida submarina. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con el nuevo término, con la nueva estructura pedagógica que nos han marcado ahora mismo, que son las situaciones de aprendizaje. ¿Y este lío qué es? Pues mirad, aquí es donde tenemos el mayor problema ahora mismo los docentes. Nos está resultando complicado, incluso a las personas que trabajamos como yo, bueno, pues que llevamos mucho tiempo trabajando por proyectos. Yo llevo toda mi vida trabajando por proyectos, ¿vale? Entonces voy a leer otra vez, y perdonadme, pero lo tengo que hacer para que lo entendamos bien. ¿Qué es esto de las situaciones de aprendizaje y qué tiene que ver efectivamente con las competencias? Dice, el desarrollo de las competencias clave, las 8 que hemos dicho más la emocional, que serían las 9, se concretan en las competencias específicas. Las competencias específicas nos las están dando desde la ley, ¿vale? De cada una de las áreas o materias, lo que implica el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumno como agente de su propio aprendizaje. Es decir, son ellos los que tienen que ser los que vayan definiendo por dónde queremos ir en ese proyecto que os digo, en esa acción que queremos hacer comunitaria o de ayuda al medio ambiente, ¿no? Representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes. Ya no nos vale solo coger el libro a la primera página y luego cierro y luego... No, no, no. Son tareas significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, igualitaria, reforzando así la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Esto es lo que nos están pidiendo ahora que hagamos. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben de estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Estas situaciones concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje del alumnado en función de su nivel psicoevolutivo. Ahí volvemos al DUA, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar sus aprendizajes en contextos cercanos de su vida cotidiana, favoreciendo su compromiso con el aprendizaje propio. Mirad lo que he puesto en rojo. Respetuosa con las experiencias del alumno y sus diferentes formas de comprender. El alumnado, cada uno, individualmente. Construcción de nuevos aprendizajes, es decir, conectar también los aprendizajes que cada uno tiene para poder conseguir los nuevos aprendizajes. Y además que sean con contextos cotidianos de su vida cotidiana. O sea, tenemos que aprender a aprender, tenemos que hacer cosas que tengan que ver con nuestro entorno. Tenemos que ayudar a entidades que estén cerca de nuestro entorno. Tenemos que hacer proyectos de aprendizaje y servicio con acciones que estén cerca, que las podamos tocar, que podamos sentir, que podamos construir. Y eso es lo que nos están pidiendo ahora mismo desde la ley. ¿Pautas para hacer las situaciones de aprendizaje? Pues mirad, partir de los intereses del alumno, por eso el DUA. Contextualizar los escenarios. No vale ya decir que nos vamos a... No, vamos a caer en tierra, vamos a caer en el territorio, vamos a caer en los barrios, vamos a caer en la cercanía. Plantear claramente la intención del aprendizaje, eso nos toca a los profes. Diseñar tareas de creciente complejidad. Claro, evidentemente, no les vamos a pedir algo muy... O ellos quieren hacer a lo mejor, pues eso. En este caso eran los animales, pero si piden algo muy complicado, bueno, pues vamos a ver qué tareas vamos a ir mandando. Las tareas son conjunto de actividades que tienen que ir para conseguir esa tarea compleja. Combinar diferentes metodologías. Aplicar diferentes y variados instrumentos de evaluación. Por favor, basta solo del examen. Basta ya, no valen ahora solamente los exámenes. Y eso es lo que vosotros como familia sí que podéis pedir, porque ya no lo dice la ley, tranquilamente. Mirad, cuando hablábamos de diferentes metodologías, todo esto que aparece aquí son distintas formas de trabajar que podemos hacer ahora mismo, además de tener el libro de texto. Es decir, el libro de texto debería servirnos para trabajar todo esto.
aprendizaje basado en pensamiento, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, estaciones de aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio, pensamientos de diseño, aprendizaje por contrato, learning, visual thinking. O sea, hay un montón de metodologías que, es de deciros, los profes nos hemos ido incorporando a ellas, pero salen muchísimas cosas ahora mismo. Poco a poco vamos entrando, poco a poco vamos haciendo, bueno, la verdad es que hacemos cursos muchísimos, tanto los de antes como los de ahora, porque no nos queda más remedio. Si no, además no cobramos los trinos, o sea que tenemos que hacer, tenemos que formarnos, así que lo hacemos, nos estamos formando. Pero además de todo eso, ¿vale? Nos hablan también de distintos agrupamientos. No vale solamente el trabajo individual. Tenemos que hacer grupos cooperativos, tenemos que hacer grupos interactivos, tenemos que trabajar de forma con grupos heterogéneos, grupos externos, grupos... O sea, hay un montón de formas en las que nos podemos organizar. Y ahora hablamos de la evaluación. Claro. ¿Cuántos tipos de evaluación conocéis? Pues seguramente, y ya lo digo yo, el examen. Bueno, pues hay muchas más formas de poder evaluar. Y aquí también, vosotros podéis decir, entonces, podemos hacer, mira, procedimientos, actividades de evaluación e instrumentos de evaluación. En procedimientos tenemos desde entrevista, observación sistemática, intercambios orales, producciones del alumnado, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Actividades de evaluación como debates, portfolio, mesas redondas, vídeos de presentación, archivos digitales, participación diaria, asambleas, puestas en común, pruebas específicas. Ahí llegó el examen. Pero que el examen es uno de todo eso. Presentación de productos finales. Instrumentos que tenemos para poder evaluar. Listas de control, rúbricas, listas de cotejo, dianas de aprendizaje, semáforos, cuestionarios, dianas, diarios de clase, anecdotario. Todo esto es evaluación también. Entonces, ¿qué es eso de trabajar por competencias? Ahí es donde los profes nos tenemos que poner o estamos en ello, ¿vale? Os cuento ahora. Espera, un inciso. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Bien. ¿Se me va entendiendo el hilo? Espero que sí. Yo creo que sí, sí, el resto levanta el ok, pone el emoticono, todo bien en el chat, nos dicen, así que muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora voy a pasar a contaros un poco de forma más, para que lo veáis más el cacharreo, lo que hacemos en mi cole, ¿vale? Pero sí que esto que, bueno, pues como os va a quedar ahí en la presentación, yo creo que sí que podéis, bueno, pues ir preguntando o ir viendo en vuestros coles de todo esto que es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al aula? Mira, en educación infantil creo que en todo el territorio español, y creo que lo tenemos claro, y me imagino que todos los que estáis aquí, cuando sus peques, no sé si están, los pequeños lo irán creciendo, pero estoy casi segura que el monstruo de los colores la conocéis. El trabajo de las emociones en infantil, bueno, pues es que para nosotros es fundamental, ¿no? El trabajo con el yo, en educación infantil nos centramos mucho, el protagonista del día. Es que para nosotros el trabajo competencial es que le hemos llevado en la sangre. O sea, yo creo que todas las aulas de educación infantil prácticamente tienen su asamblea, tienen sus rincones, tienen su protagonista del día. Hemos entrado en esto que llamábamos de forma competencial el trabajar por rincones. Bueno, yo creo que esto pues lo veis, ¿no? Y que se trabaja de forma, pues educación emocional, por supuesto, todo el día, a todas horas, competencia ciudadana todo el rato, competencia personal y social y de aprender a aprender. Lo claro es que en infantil nos tenemos que enseñar incluso a ponernos los botones, claro, que estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Competencia en comunicación lingüística, claro, competencia matemática. Y todo eso lo hacemos de forma, no sé cómo decirlo, dinámica, en la que van pasando cosas, en la clase pasan cosas y vamos incorporando, bueno, pues llevamos mucho tiempo incorporando. Creo que todo esto pues, lo habéis visto, ¿no? Por ejemplo, el ODS número 3, Educación, Salud y Bienestar, pues bueno, hay colegios incluso en los que se hacen esto, ¿no? Que se lavan los dientes. Tenemos un programa, por ejemplo, aquí nosotros de frutas en Extremadura, en el que mi colegio está, en el que nos dan frutas una vez a la semana, en el tercer trimestre, entonces les hacemos comer la fruta. Es algo que los peques de infantil, el comer el desayuno dentro, por favor. En mi colegio de Madrid ya habíamos utilizado un cuartito de hora de comunicación oral para tomarnos el desayuno, todo el cole. Porque la hora del recreo es para jugar. La hora del recreo es para jugar, no para comernos el bocata corriendo, porque si no tenemos que jugar. Bueno, en infantil lo tenemos claro y lo hacemos desde hace mucho tiempo. En primaria hay algunos coles que lo hacen. Y oye, ¿por qué no se lo proponéis? A lo mejor
también se podría hacer, ¿no? Mira, el juego simbólico en educación infantil es súper competencial. La educación emocional, la competencia que decíamos, aprender, ciudadana. Los niños y las niñas tenemos disfraces, tenemos carritos. Los niños pueden jugar a la cocinita sin que nadie se les diga porque no los van a comprar. Si es un niño, les compramos. Ahí también tenemos que tener cuidado. Los niños también pueden tener carritos y cocinitas en casa, porque así podemos jugar y les emociona y les encanta. Llegan al cole, como no tienen en casa, pues juegan a la cocinita. Ahí también tenemos que decirlo, ¿no? El trabajar con nosotros, ¿cómo lo hacemos? La participación de las familias, por favor, entrar, pedir entrar. Hay acciones, días en los que podéis entrar perfectamente. Aquí tenemos una mamá que nos está leyendo El color carne, que da un cuento súper bonito que trabaja las diferencias, en el que además trabajamos los ODS, estamos reduciendo las desigualdades, estamos trabajando la diferencia, estamos trabajando las competencias y encima os tenemos dentro. Y qué bonito es que vengáis las mamás y los papás a contarnos cuentos al cole. Pues esa acción es súper sencilla y yo creo que, bueno, en infantil desde luego no creo que digan que no. Y en primaria, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos seguir, no? Y en secundaria ya veremos cómo. El trabajar con ellos, nosotros en las celebraciones pedagógicas, pues igual, por ejemplo, el 10 de diciembre, pues, que es el Día de las Personas con Discapacidad, pues hacemos acciones como esta, ¿no? Que ya estáis viendo, en la que evidentemente trabajamos por la competencia ciudadana y la competencia emocional. El trabajo con ellos también tiene que ver con la pobreza, con el hambre. En nuestro cole tenemos, todos los años nos llevan las bolsas, una asociación, y todos los años los niños llevan las ropas al cole que les sobra, entonces recogen lo que no les vale, nos lo traen, o hacemos mercadillos para sacar dinero para, en este caso este año por ejemplo ha sido para el tema de la guerra y se lo hemos dado a los refugiados, nos saca 800 euros este año en el mercadillo y han participado desde infantil hasta sexto. El trabajo con el entorno, pues lo mismo. ¿Qué competencias? Pues eso, competencia ciudadana, competencia cultural, competencia en aprender a aprender, que no está ahí, pero está puesta. O sea que en el fondo las competencias las trabajamos. Mirad qué cosa más bonita los chiquinines. Los chiquinines no tiramos el contenedor, lo contenemos aunque esté muy sucio ahí, que se ve sucísimo, pero el contenedor amarillo ellos llevan desde su clase todos los días a tirar. Porque esa acción de llevar todos los días el contenedor amarillo afuera, pues ya la tienes y la llevas tú, ¿no? En infantil trabajamos por proyectos muchos colegios, muchos colegios. Trabajamos desde los intereses, desde donde partimos de lo que ellos saben, de lo que quieren saber y de lo que quieren hacer. Y de esa forma también trabajamos muchos de los contenidos de los ODS que tenemos que trabajar en este momento, ¿no? En este caso, mira, aquí os cuento ahora esto, porque no sé, que creo que algunos a lo mejor le conocéis. El Capitán Planeta fue un superhéroe de los años 90 en el que trabajaban todo lo que tiene que ver con el cuidado del entorno del planeta y de los humanos. Entonces, bueno, en este caso ahora mismo yo estoy aquí, por eso lo he puesto. Estas son las manitas de mis planetarios, las veis aquí a un lado. Están súper emocionados con el tema de los planetas y son planetarios y estamos contribuyendo a limpiar el planeta y todos los días recogen basura del patio, que todo lo que se encuentra en alerta planetaria, ¿no? Bueno, pues desde ahí. Esto sería un poco lo que trabajamos en infantil ahora mismo, ¿no? Para primaria o para ver y enlazar un poco también y para daros alguna idea de cómo lo podríais hacer en el cole, lo que hemos hecho ha sido como una agenda pedagógica. Entonces vamos a ir pasando como por los meses, vais a ir viendo que están incorporadas las competencias, están incorporados los ODS y este es, pues bueno, pues el cole donde estoy yo ahora, Escuelas Graduadas del Santísimo Cristo de la Salud, que mirad que súper antiguo, ¿no? Entonces vamos a ello. En mi colegio lo que hemos hecho ha sido que en septiembre es el momento de poner en común todos los proyectos que tenemos comunes para todo el centro. En este caso, por ejemplo, pues es el Librarium, leemos conducta digital, que es, entonces trabajamos la comunicación lingüística y la competencia digital. Tenemos también el apadrinamiento lector, esto es súper interesante, niños y niñas mayores leen con los pequeños y además pues en este caso por ejemplo están con Librarium, que es una plataforma de libros que tiene aquí la Junta de Extremadura, no sé si lo tenéis allí también, pero vamos, lo hacemos con intercambio. Aquí quienes están emocionados, pues los mayores que van con los pequeños a leerles y a enseñarles y los chiquinines que ese día es, bueno, por la fiesta porque se incorporan niños con nosotros, ¿no? Como veis, leemos en todos los sitios, leemos en las clases, leemos en el patio. Esto sería maravilloso que os incorporáis en las familias, porque igualmente que lo hacen los mayores, lo podríais, los niños con... Pues imaginaos que aquí hay 3 o 4 padres además, pues sería fantástico. Tenemos una radio en la que trabajamos evidentemente todas las competencias.
Esto es aprender por competencias. Cuando tienes que enfrentar a un programa de radio en el que aquí hay pues los más pequeñitos, evidentemente los mayores, los profes les ayudamos a elaborar el programa, a veces son unas poesías, a veces son, pero los mayores ya hacen sus entrevistas, elaboran su diseño, llegan y hacen su programa e incluso los más mayores lo editan. Esto es trabajar de forma competencial. Tenemos un huerto que le hemos llamado el jardín etnobotánico, porque como no llegamos a tener tomates, por lo que hemos hecho ha sido buscar plantas que son de aquí de la zona y estamos haciendo un jardín de plantas aromáticas de por aquí de la zona y también nos apadrinamos. Por ejemplo, es mi clase, son los chiquininos que estamos con los de tercero de primaria, que una vez a la semana venimos al huerto. Esto también es trabajar de forma competencial. El ajedrez. Por cierto, buscando e investigando, descubrí un artículo de vuestra comunidad en el que es maravilloso. Contaban todas la importancia que tiene el ajedrez y lo importante que sería que se trabajara en la escuela. Nosotros, si lo tenemos la suerte y todo el colegio, desde primero de primaria hasta sexto, bueno, pues trabajan 1 hora a la semana, donde se incorporan como saberes matemáticos. Entonces, bueno, pues aquí evidentemente también estamos trabajando. Como te decía antes, las celebraciones son pedagógicas, son importantes. El Día del Deporte Inclusivo en la escuela, pues nos trajeron también, bueno, las sillas de ruedas, estuvimos haciendo, pues evidentemente, además de los ODS, además de los chavales que estaban ahí emocionados y la competencia ciudadana, por supuesto, para trabajar la mirada al otro, ¿no? Entonces, todos estos son programas que tenemos y que son para todo el centro. Escolarium también es una plataforma digital en la que los profesores se pueden hacer sus propios libros de texto. Ojo, que yo no estoy en contra de los libros de texto. Lo que no estoy en contra es de la utilización exclusiva de los libros de texto, eso sí. Y creo que las editoriales tienen un reto también importante en ofrecernos a los profes otro tipo de plataforma o de estructura, y no solamente solo la digital, que ya sabemos que las tablets están muy bien, pero ¿dónde está el cacharreo? ¿Dónde está la manipulación? ¿Cómo desarrollamos las destrezas si no podemos trabajar? ¿Cómo hacemos, no? Pues a lo mejor también ellos tienen un poco de culpa con todo este lío, ¿no? Desde ahí seguimos incorporando cosas. Bueno, entonces llega octubre. Con lo que quería deciros con esto es que septiembre, que es un momento muy bonito, septiembre es un momento en el que las familias os podríais acercar a las clases. Oye, que nos apetece incorporarnos desde las AMPAs o desde, bueno, pues impulsarles a los profes, porque mira, podríamos venir a leer, oye, ¿de qué manera podemos? Yo creo que también vosotros podéis hacer un poquito por incorporar, que seguramente lo estáis haciendo en muchos sitios, pero los que no, pues intentar incorporarlos, ¿no? Aquí también hacemos proyectos intercentros, que esto también es muy importante. Se trabajan en distintos coles el mismo tema, en este caso la luz y el arte. Trabajamos de forma competencial la competencia emprendedora, la digital, personal, aprender, y van desarrollando acciones como esta tan sencilla. Y dice, ¿a que os acordáis de seguramente que alguno lo habréis hecho también en el cole, ¿no? Los teatrillos de sombras? Pues hombre, que venga y te cuente alguien o que venga alguna persona a hacerte un teatro de sombras está muy bien. Efectivamente. ¿Pero qué es esto para que sea competencial? Pues que los niños y niñas de cuarto han hecho desde el diseño, el texto, han tenido que venir a decírselo a nuestros chavales de infantil, luego le han tenido que presentar en la convivencia con los otros colegios. Y decirte, ¿qué es trabajar de forma competencial? ¿Qué es aprender? Pues eso, aprender haciendo. Y para esto necesitamos tiempo. Y para esto necesitamos el que no ocupe tanto el saber. Entonces, aquí, por ejemplo, esto sí que quiero parar y quiero que lo veáis y quiero que lo sintáis como vuestro. Los grupos interactivos es una de las situaciones de éxito educativo que marcan las comunidades de aprendizaje de Ramón Flecha, que lo instaló hace mucho tiempo y en el que es fundamental que las familias estéis dentro del aula. Y en este caso, por ejemplo, en mi colegio ya somos 3 las aulas que lo hacemos, en los que una vez a la semana vienen las familias a trabajar con nosotros en grupos cooperativos. Si os fijáis, se ve la mamá de azul, se ve el papá que estaba ahí detrás, bueno, no sé si veis a los mayores, pero bueno, en cada uno de esos grupos hay una persona, una familia que viene a trabajar con nosotros y los niños van cambiando durante esa sesión, que también es simplemente 1 hora y cuarto, más o menos, y los niños lo que hacen es que rotan por las distintas mesas y entonces van trabajando con distintos adultos a lo largo de la sesión. Yo lo que hago es que encima incorporo actividades de lengua, incorporo actividades de matemática, incorporo actividades. Entonces, y eso lo que hace es que el niño en una sesión con un adulto, imaginaros el potencial que tiene esto,
pues puedan trabajar, hacen en una sesión lo que yo no puedo hacer en una semana, evidentemente. Cada vez que vienen las familias a mi clase, pues es que los niños se han llevado 3 o 4 actividades, depende de los grupos que haya, las familias que hayan venido, que yo sola lo tendría que hacer en 4 días. Entonces, por eso es muy importante y esto sí que es una de las acciones en las que vosotros podríais participar de forma tranquila y que sin que sea como, bueno, como a lo mejor algunos profes dicen, no, esto no es, no es como involucrarse demasiado, no es que entréis, ¿sabes? Sino que organizado y bien hecho, creo que es una de las acciones en las que sí podríais plantear para poder intervenir en las clases, ¿vale? Tenemos patios inclusivos, aquí hicimos un proyecto los profes, pintamos un montón de, bueno, pues de ruedas, de paredes, pusimos zonas para quitar, para que no hubiera solamente, pues eso, la parte de, que no fuera solamente el fútbol lo que apareciera en el patio, y bueno, pues sacamos un montón de material que son los propios niños de quinto y de sexto los que se encargan de repartir los materiales que van a sacar, luego tienen que devolverlos, en fin. O sea que son ellos los que se están organizando el trabajo, ¿no? Eso es trabajar de forma competencial. En octubre también es el Día de las Bibliotecas. Bueno, pues aquí trabajamos también el tema de las bibliotecas, donde aparecen un montón de cosas. Por ejemplo, en Onda Pencona se hizo un concurso de microrrelatos. Esto también es trabajar de forma competencial. El concurso de microrrelatos, además de hacer el organizador, lo que hacen es que los niños deciden un tema, deciden el inicio del microrrelato y luego todos los niños tienen que hacer en casa, con sus familias, el microrrelato que luego tienen que venir y bueno, pues se deciden cuáles son los ganadores y bueno, pues luego se graban en el programa de radio, en fin, y ahí trabajando pues un montón de competencias, ¿no? En noviembre pues seguimos, aparecen los derechos del niño, donde evidentemente se van trabajando un montón de cosas. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Pues mira, aquí este año hicimos una actividad muy bonita, que era No me cantes así, y esto fue súper, súper, súper bonito porque cogimos canciones tradicionales y las cambiamos la letra. Y ese cambio de letra en muchas de las clases, sobre todo los mayores, las hicieron los niños, con lo cual estuvimos trabajando la competencia ciudadana, la competencia lingüística, la competencia emocional. Luego las cantamos todos fuera en el patio y fue muy interesante. Aparece Halloween, bueno, pues no sé si habéis estado algunos en Halloween en el cole, pero también que estéis por allí haciendo, yo sí, en algunas familias nos han ayudado a hacer los pasillos del terror, a hacer, bueno, pues muchas cosas que se pueden organizar y que podéis colaborar, ¿no? En diciembre es el Día de la Discapacidad, pues también hemos trabajado con el tema del deporte inclusivo de nuevo. Ahí, por ejemplo, veis a un medallista que es síndrome de Down, que vino a darnos una charla y nos estuvo enseñando las medallas que había conseguido. Y esta es nuestra situación de aprendizaje por excelencia. El día 6 de diciembre, el Día de la Constitución, enmarcamos las elecciones a la Junta de Delegados. Hicimos la lista, decidimos quiénes se querían votar, les preguntamos. Aquí están los niños de 5 años, porque esto es infantil, los niños de infantil se presentaban solo los de 5 años, aquí están presentando lo que habían escrito arriba y porque querían ser delegados y luego los chiquilines les votaron y entonces este día pues fuimos a votar y sacamos nuestras votaciones pues como debe ser. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje competencial para los niños y niñas? Pues un aprendizaje para la ciudadanía increíble. Empezamos desde 3 años, fueron sus primeros votos. Y los de quinto trabajaron todo el tema de las votaciones, hay algún vídeo muy bonito también en el que aparecen, tienen que decir su nombre, los chavales iban con el carnet de la biblioteca, y entonces bueno, pues así hicimos el día de la fiesta del colegio, pues van todos iguales, hicimos la celebración de las elecciones. En esto que montamos la Junta de Delegados. Y aquí, pues fijaros, desde niños y niñas de 5 años hasta niños y niños de sexto, contándonos y diciéndonos qué es lo que queremos hacer. Que sepáis que en esta actividad, por ejemplo, lo que sí queremos hacer para el año que viene es incorporar a un par de familias para que estén en la Junta de Delegados. Y en la Junta que luego lo hemos transformado porque ha habido alumnos que nos dijeron que querían participar y lo que han dicho es que querían ir todos, entonces le hemos llamado ahora Junta de Alumnos, porque en algunas clases no van los delegados, también van otros alumnos que también quieren pues llevarse ese aprendizaje de lo que será una sesión en la que se deciden cosas, ¿no? Estos son los chicos y chicas de infantil, nos juntamos una vez al mes, decidimos qué cosas y qué ideas queremos hacer y las llevamos a la práctica. Este fue el día en el que todos nos juntamos para las ideas sobre la paz. Y fijaros, es que aprenden todas las competencias que habíamos enumerado anteriormente. Y este es el equipo docente.
en el que se están viendo todas las ideas que han dicho el equipo de niños y a partir de ahí el equipo de profes decide qué es lo que se hace o no se hace en el día de la paz. Y con esto, a partir de enero, ya hemos incorporado mensualmente las lecciones, o sea, las juntas de alumnos, para que nos den ideas para cosas que podemos hacer. Entonces, se hizo en estas veces la carrera solidaria, en la que se van corriendo y van haciendo niños. Los niños dijeron que le diéramos un regalo a los amigos de las otras aulas. Cada aula preparó un regalo para entregárselo luego a las otras clases. Hicimos una danza porque ellos querían que hiciéramos una danza con toda la comunidad educativa. Aquí vinieron todas las familias. La profe de música nos enseñó a todos el mismo baile y luego se lo enseñamos a las familias ese día, que fue el día que con la carrera solidaria las familias luego les dan dinero para la ONG que hayamos seleccionado en cada curso. Esto sí que lo llevan haciendo varios años, el tema de la carrera solidaria. En febrero aparece el carnaval, en el que vosotros y vosotras siempre, o por lo menos en infantil, o yo siempre los he tenido conmigo, para poder hacer los trajes de carnaval, los que podéis incorporar de una forma sencilla en la elaboración de los trajes. Eso sí que a los profes nos encanta porque vamos siempre como súper pillados de tiempo. Entonces yo creo que es una de las cosas que les podéis pedir que para poder intervenir, si es que no lo hacéis ya. Aquí está de nuevo la Junta de Alumnos, se evalúa la Semana de la Paz y además se dan ideas para la Semana de Extremadura. Y aquí también os quería contar cómo, si veis en medio, los niños y niñas de infantil nos están enseñando a todos los mayores a hacer yoga. Esos son mis niños, hacemos yoga por las mañanas un ratito, son 5 minutos para trabajar eso, está muy bien. Y ellos se lo están enseñando a los mayores. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí van saliendo cosas. Esta vez era ideas para la Semana de Extremadura, en la que aparecen cosas pues como que nos vengan a cantar con el traje regional. Esta es una mamá, la que está tapada, para que bueno, pues viene con nosotros a contarnos. Hay compañeros, por ejemplo, el de quinto, que hizo una página web con el tema de también la Semana de Extremadura. Entonces, llegamos a marzo, aparece el Día de la Mujer, como no, evidentemente tenemos que trabajarlo, porque bueno, cuando quería el Día del Agua. Bueno, con todo esto lo que quiero contar es qué es aprender por competencias. Pues aprender por competencias es todo este lío de cosas que hacemos, que vuestros coles estoy segura que también lo haréis. ¿Cuántas salidas van vuestros hijos y vuestras hijas? Cada vez que se hace una salida es un aprendizaje competencial increíble, porque se mueve todo, porque los niños tienen que ir, tienen que estar atentos, tienen que aprender de la naturaleza, aprenden de cualquier actividad que van. Por eso las salidas son tan importantes, ¿no? Y si no se salen vuestros coles, debéis decir que hay que salir. El Día de la Salud, en el que, bueno, pues somos lo que comemos, este era el eslogan, en el que esto lo hizo el profe de Educación Física, en el que como el profe de Educación Física es para todo el cole, con lo cual, bueno, pues vamos trabajando. El deporte inclusivo en la escuela también estuvieron allí, que les dieron un premio y, bueno, pues estuvieron viendo cosas. De nuevo, vuelve otra vez la reunión y la junta de alumnos y, como veis, son niños diferentes porque lo que os digo, porque todos querían participar y entonces ya decidimos que también se juntaran los demás y evidentemente trabajamos todas las competencias, ¿no? Ellos dijeron que querían que vinieran los abuelos a contarnos historias y ahí estaban y vinieron a contarnos historias. Ellos dijeron que querían aprender qué era eso del extremeño. Entonces estos mayores nos contaron el cuento del patito feo en extremeño. Y bueno, pues ellos dijeron que querían hacer muchas poesías y ponerlas por todo el cole. Entonces hicimos el rincón poético e inundamos todo el cole de poesías. Cada niño hizo una poesía, que de hecho ahí veis en la esquinita, pues está hasta el baño lleno de poesías, ¿no? Y estas son ideas, que las que os he puesto, que son ideas dichas por los alumnos en la junta. Tenemos, bueno, pues esta es Carmela Trujillo, que vino también al cole a contarnos historias. Hemos tenido a Pep Bruno, ya con los profes y con los niños, que decir, hacemos escape room, dice qué competencias, pues la de aprender sobre todo. Esta es la biblioteca del centro. Evaluamos de nuevo, mirad, aquí está en infantil, si os fijasteis al principio, que no creo, pero bueno, lo podréis ver cuando tengáis la presentación. Yo estaba cogiendo notas el primer día, ahora ya tenemos un niño de 5 años que recoge las ideas, todo esto lo que nos dijeron para el día del centro, que es ahora en junio, que son las que llevamos a la Junta de Delegados, ahí están, y las que luego incorporaremos. Ahora los profes tendremos que decidir cuáles son, porque nos dijeron muchísimas, así que a ver qué es lo que vamos a llevar a la práctica, ¿no? Mirad, todas estas son las que dijeron. Pues un montón de ellas, casi todas se pueden hacer, algunas son las mismas que el año pasado, evidentemente, porque ya se hicieron, pues ¿por qué no las íbamos a hacer? Y desde ahí, pues llegamos a mayo,
Y, por ejemplo, pues en quinto de primaria, esto fue el año pasado, hicieron la recreación de la cumbre por el clima. Estamos súper concienciados con el tema climático y, pues, por ejemplo, el arte ¿no? la concienciación climática. Y la próxima reunión la tengo mañana con ellos, porque soy yo la que la lleva, entonces decidiremos qué cosas, ideas para el medio ambiente, y en la que, como veis, aparecen todas las competencias que hemos enmarcado desde el principio, ¿no? Porque es lo que trabajamos. En junio, además, queremos hacer un proyecto de aprendizaje-servicio, queremos enmarcar una situación de aprendizaje de verdad, en el que nos vamos a ir con la comunidad de regantes de Aldea Nueva y con la comunidad de regantes bueno, con mi asociación, que ya veis ahí, la asociación sí, que bueno, pues queremos irnos a limpiar una pesquera porque estamos ahora sembrando agua, las comunidades de regantes, entonces les vamos a invitar a las familias también para que vengan con nosotros a limpiar la pesquera más cerquita que esté del pueblo para, bueno, pues para concienciarnos de que el agua ahora mismo es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de aprender o de trabajar por competencias? Pues, queridos amigos y familias, de verdad que estamos en ello. O sea, incluso nosotros, que yo siento, y por el recorrido que habéis visto ahora mismo, creo que estamos trabajando de forma competencial, creo que los niños y niñas están aprendiendo de forma competencial, lo sentimos, tenemos libros de texto casi todo, menos en infantil, evidentemente, pero sí que se hacen muchas cosas en conjunto y sí que se dedica mucho al tema de las celebraciones pedagógicas, que es una vez al mes. Entonces, bueno, pero miraros, y quiero que seáis conscientes también a la hora de, bueno, pues de que entendáis cuál es la situación de los compañeros ahora mismo y de nosotros, de los profes, de los docentes, ¿no? Esta es la plantilla ahora que se nos ha enmarcado de nuevo con la nueva ley, ¿no? En la que nos dicen que tenemos que marcar, bueno, pues la etapa, el área, la relación con otras áreas. Sabéis que podemos mezclar áreas, podemos coger distintas asignaturas y hacer un revoltijo de currículum. Eso también se puede hacer. Podemos coger distintos en secundaria, por ejemplo, o en bachillerato. Se pueden juntar los profes sin ningún problema ahora mismo, ya lo pueden hacer porque lo pone en la ley. Es más, lo deben hacer, ¿vale? O sea, para marcar una situación de aprendizaje de forma coherente y de forma para que sea realmente que les emocione y que les lleve, la idea sería que se juntaran distintos profes. Parece que es un poco complicado, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Pero mirar, ahí aparecen todas, lo que os he dicho antes, todas las metodologías que existen ahora mismo, que de verdad que estamos en ello. Pero es verdad que nos está resultando complejo, porque nos aparecen, o sea, una vez más, de todo este cambio, pues aparecen conceptos nuevos como es situación de aprendizaje, como son saberes de aprendizaje, como son los descriptores del perfil de salida, como son las competencias específicas, quiero decirte, todo esto que os he contado son las competencias clave, que en conjunto se ve como claro. Yo creo que habéis visto que en mi colegio se trabaja de forma competencial. Pero lo que es caer a tierra y lo que es el diseño de una situación de aprendizaje está siendo complejo. Nosotros ahora mismo, como decía, estamos intentando, vamos a intentar definir bien y claramente ya por fin cómo podemos hacer la situación de aprendizaje como nos están incorporando, como nos están pidiendo ahora, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué cosas o cómo lo llevamos desde aquí, ¿no? Desde el sentir que yo a la comunidad, qué podríais hacer o cómo os puedo ayudar o que yo siento que podéis hacer y que siempre lo he dicho y no me escondo, ¿no? De las familias tenéis que estar con nosotros porque si no, esto es un desastre. Educar no es solo de los profes, lo tenemos claro, tiene que ser en casa, tenéis que ser vosotros con nosotros y nosotros con vosotros. Hay algunos profes que les da un poco de miedo, no sé por qué, bueno, pues también es tal, pero no tiene, si es algo puntual, debería ser algo puntual, no debería ser generalizado. Es el momento de que pidáis, exijáis de entrar dentro del aula, porque lo pone la ley. Entonces, como cosas que se me ocurren, pues eso, que intentar marcar las señas de identidad de las escuelas públicas, que por desgracia conozco muchas, no es por desgracia conozco muchas, sino por desgracia conozco muchas que parece que se resisten a tener un itinerario pedagógico, porque total, como, bueno, pues eso, tenemos, como que tenemos reticencia a definirnos, yo creo, ¿no? Entonces, hay que coger todo eso que sabemos hacer, porque hacemos muchas cosas y las hacemos muy bien, hay que marcarlas, hay que identificarlas, ¿vale? Y sí que vosotros yo creo que podéis ayudar, ¿vale? No exigir, pero sí ayudar a marcar esas señas de identidad, como os acabo de decir, pues qué celebraciones pedagógicas tenemos, qué es lo que estamos haciendo en el día a día, sin más. Ahora, vamos a identificarnos, ¿no? Intentar marcar ese ideario o itinerario pedagógico en el que vosotras y vosotros sois fundamentales. Segunda cosa que creo que podéis hacer es, bueno, pues decir que una de las metodologías más de éxito educativo, que está súper demostrado,
es el tema de los grupos interactivos, en el que la participación de las familias es fundamental. El buscar la colaboración en eso, en la búsqueda de las situaciones de aprendizaje contextualizadas, porque lo que se nos está pidiendo es que caigamos al territorio, y vosotros que vivís en los barrios o en la cercanía del colegio, hay que buscar cosas en las que los chavales se sientan emocionados, porque no sé, pero no sé cómo, por no hablar ahora de las preguntas, ¿no? Pero yo sé que en secundaria, por ejemplo, los chavales están un poquito como que no sabemos qué hacer, ¿no? Pues vamos a buscar proyectos de aprendizaje y servicio, que hay una red enorme de centros de secundaria y bachillerato que los están llevando, y que los están haciendo están triunfando, porque los chavales se sienten empoderados en el saber hacer, en buscar situaciones que realmente sirvan para algo, porque es que tenemos que tener claro que la escuela tiene que servir para algo, y ahora mismo creo que hay un sentir en el que los chavales se sienten, sobre todo los adolescentes, ¿esto para qué me sirve? Pues ya tenemos que, bueno, pues intentar. Entonces yo creo que vosotros podéis ayudar en la colaboración de eso, de buscar situaciones de aprendizaje contextualizadas, y luego pues que sí, que los libros de texto y los exámenes están muy bien, pero que hay más cosas que se pueden hacer y más cosas en las que se puede uno incorporar, ¿vale? Y desde ahí pues deciros que no sé cómo vamos de tiempo, espero no haber ido demasiado deprisa, y ahora es vuestro momento y vuestro turno de preguntarme, de decirme y de, bueno, pues de que habléis vosotros, que espero que, no sé, haya quedado un poco en línea, ¿no?, de lo que me pedíais. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Desde luego que sí que nos has mostrado la respuesta a esa pregunta que pretendíamos entender, creo que de manera muy clara. Pero bueno, ahora todas y todos los que estamos aquí, pues nada, a micro abierto y lo que consideréis hacia Isabel. Si queréis, podéis ir levantando el dibujito de la mano para que yo os vaya dando paso. Creo que es el momento de la participación y de verdad de mostrar todas nuestras inquietudes o dudas, ¿no? Que creo que pueden surgir muchas. Fernando nos está pidiendo paso. Cuando quieras, Fernando. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, A ver. Bueno, pues a ver, yo creo que más o menos no es que tuviera una idea conceptual exacta de lo que era esto, de lo que era la educación por competencias, pero más o menos, bueno, pues tenía ligeramente claro. Ahora me queda bastante más claro, está claro, valga la redundancia, pero lo que veo es por qué es esta reticencia de buena parte del profesorado a aplicar este tipo de enseñanzas. Yo siempre he dicho que el problema está en los que enseñan a los profesores a ser profesores, o sea, ya partiendo de la universidad. Pero después de 30 años o más de 30 años, creo que esto se tendría que haber implantado ya, sobre todo en infantil y primaria. Bueno, en infantil creo que está implantado, pero en primaria creo que hay muchísimos centros y profesores que no solo no lo hacen, sino que casi se niegan a hacerlo. Y en secundaria, bueno, pues por lo menos por mi experiencia personal, es lamentable la situación. No faltaría quizás una competencia, digamos, protestona, o sea, para enseñar a los alumnos a protestar porque no les están enseñando los profesores bien. Yo como padre muchas veces he ido a intentar que los profesores me expliquen algo, por qué no hacen esto, por qué no siguen estas cosas. Entonces al final con lo que te encuentras es con una puerta cerrada diciendo que tienen libertad de cátedra y a callar. Me parece lamentable, y bueno, pues eso también, que las inspecciones sigan admitiendo que un examen valga el 80 o el 90% del 75%, me da igual, de la nota, no sé, me parece que se está tardando demasiado en implantar todo esto. Y a lo mejor quizás que también es que haya que enseñar a los alumnos a ser inconformistas con lo que se les está enseñando. Si se ve algo más en la universidad bueno, pues ya con ciertas edades, que antes ni siquiera con ciertas edades lo hacíamos, y ahora ya se ve algo, pero creo que muy poco y muy despacio.
Pues yo también siento que es un poco despacio, la verdad. Lo que pasa que sí hay una cosa que ahora tenéis que tener en cuenta vosotros y vosotras, y es que ahora lo pone en la ley. Hasta ahora no era tan específico y tan claro. O sea, las situaciones de aprendizaje son obligatorias ahora mismo ya. O sea, es que ya, hoy. Bueno, hace un tiempo cuando salió. Es verdad que es lo que os decía antes, ¿no? Que es un poco complicado lo que es la estructura, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que hacer cambio. También es cierto, y he de decir, que ha habido muchos cursos y mucha formación por parte del profesorado que tenían que ver con el trabajo por proyectos, en los que bueno, pues lleva un montón de cursos y la gente parece que estaba arrancando. En el trabajo cooperativo parece que la cosa iba arrancando, pero jopete, es que llegó la pandemia. Y con la pandemia ha ido como, yo creo que yo he sentido que otra vez para atrás hemos ido como un poco como los cangrejos, ¿no? O sea, después de que ya habíamos recuperado, ya habíamos empezado, ya creo que por lo menos todos los colegios empezaban ya a hacer como proyectos, ¿sabes? Pues a la otra vez. Y yo creo que por esa parte, y lo vuelvo a repetir, lo de menos libros de texto, también habría que hacer un estudio del tema de las editoriales y que nos mandaran otro tipo de formato, ¿eh? Lo que os decía, pues una cajita para hacer experimentos, por ejemplo. Una cajita con, ¿sabes? O sea que ahí también hay que darle una vuelta al tema de las editoriales y creo que se lo tienen que plantear un poco más, ¿no? O darles distintos tipos de libros. Ahora si somos 25, pues que 5 sean de una cosa, 5 de otra y 5 de otra, porque al final si no, volvemos otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Entonces yo ahí lo que sí os digo es que efectivamente tiene que haber una competencia reivindicativa, pero que a lo mejor tiene que estar abanderada también un poco por vosotros sin llegar a ver, despacito, ¿vale? Que los compañeros hay que llevarles con la calma, pero sí que poquito a poco, o sea, pedir grupos interactivos, por ejemplo, es una acción que no cuesta nada, que es que es una vez a la semana ir una vez que estén una hora a la clase, entrar y participar y que los niños de verdad trabajen, el trabajar en cooperativo. O sea, si veis clases que están de uno en uno, de verdad que eso debería de, bueno, pues alguien debería decir algo, sinceramente, porque ya no deberíamos estar así. Eso es cierto. No sé a quién le toca, yo también lo pienso, o sea, hace poco, no sé cuándo, fui a un cole y estaban todas las clases todavía de uno en uno, es que eso ya no deberían de permitir la inspección, sinceramente. No deberían de permitir, porque estamos hablando de todo este lío, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estamos de uno en uno todavía, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que sí, deberíais de, pero no sé si los niños o vosotros, la parte de acción, ¿no? De acuerdo. Creo que había otra mano por ahí. Gracias. No veo ninguna mano ahora. Sí que, Isabel, te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla y así Sí, perdón. nos podemos ver un poco más. Y bueno, vuelvo a animar a todos y a todas que levantéis la mano y que comentéis un poco cualquier duda o cualquier reflexión que queráis trasladar. Yo ¿No me habéis visto en todo el rato? mientras se animan, sí que me apetecía compartir contigo, luego le paso la palabra a Patricia. Bueno, creo que una dificultad de todo esto, tanto para el profesorado como para las familias, eh, está basada en la necesidad de poner un número, de calificar, en el sentido de que al final en infantil ni las familias ni el profesorado se plantea mucho problema en el trabajo por competencias y por eso estamos viendo que infantil lleva toda su vida aprendiendo y desarrollando el aprendizaje por competencias y lo vemos bien, no nos produce ninguna inseguridad, pero en el momento en el que pasamos a primaria, tanto profesorado como familias nos ponemos un poco más tensos de, ay, bueno, sí, pero ¿y qué nota va a sacar? Y esa creo que el profesorado preocupado por cómo justifico este número que yo le pongo a cada niño y las familias preocupadas por con qué número estás calificando a mi niño, ¿no? Y creo que ahí se nos pierde un poco todo este aprendizaje competencial, porque, bueno, desde mi perspectiva, creo que al final estamos queriendo, siempre lo digo, juntar aceite con agua, porque el aprendizaje por competencial, o sea, de manera competencial es muy difícil decir es un 8,75 o un 5,20. Es que no es así, no se puede cuantificar. Creo que es así, no sé si lo percibes igual, Isabel. Sí, sí, claramente. Mira, yo después de haber estado, bueno, pues mirando todos los currículos, tanto el vuestro como el de Extremadura de primaria, como todo, al final es verdad que es un poco decepcionante cuando te dicen, la calificación es notable, sobresaliente, tal, tal, tal.
otra vez, ¿no? Entonces, ¿esto qué hacemos con esto otra vez, ¿no? Y hablando con un compañero también que es, bueno, pues que está haciendo, me decía, no, sí, pero es que mira, ahora mismo está el IdeoCeo, que es una aplicación en la que tú vas metiendo, o está, habrá que hacer una base de datos para poder meter todo este, ¿no? Todo este lío. Bueno, yo creo que va a ser, es que eso es lo que deberíais de estar las familias empujando, porque quiten las notas. Porque si realmente trabajamos en DUA, si trabajamos en como DUA, pues cada niño tiene que progresar y cada niño va progresando y va progresando y ya está. Y realmente luego cuando lleguen pues al trabajo laboral, pues se van a encontrar que son capaces de hacer cosas y no te van a evaluar solamente por lo que sabes, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces ahí, pues sí, es verdad que es un problema. Lo que pasa también, que es verdad que también hay que conseguir que el trabajo por equipo entre y que el trabajo por equipo, bueno, pues tenga al final su notita, pero bueno, que al final el examen sea solamente pues una parte, ¿no? Que no sea solamente si conseguimos que por lo menos lo memorístico se reduzca en número, ¿no? El tiempo que tengamos que dedicarle a la memorización, pues ya habremos conseguido mucho, ¿no? Porque el trabajo por equipos tenemos que evaluarlo. Entonces, bueno, pues habrá que ver y habrá que cada colegio tendrá que ahora ver cómo pondera cada cosa. Y ahí yo creo que, pues eso, sí que habrá que hacer hincapié en el que si realmente es competencial y ese saber hacer también, ¿vale? Pues tendrá que estar de una manera, bueno, pues habrá que seguir investigando cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero desde luego reducir el memorismo, ¿no? Que eso no puede ser. Eso ya no vale. Porque ahí está el señor Google, ¿no? Que me lo cuenta todo encima. Paso la palabra a Patricia. Hola. No, yo solo quería preguntarte si las situaciones de aprendizaje, o sea, tú cuando el maestro, el profesor tiene que hacer su programación, las situaciones de aprendizaje hay que especificarlas. O sea, tienes las competencias, o sea, desde las competencias clave, luego las específicas del área que sea, de la asignatura, y luego hay que especificar las situaciones de aprendizaje. Sí. Y claro, ahí es que claro, el tema es que yo lo que me he encontrado, por ejemplo, porque he visto algún libro así que está adaptado y eso, que es que claro, es que a veces le llaman situaciones de aprendizaje o competencia a cosas que no son. O sea, que te lo pone en el libro de texto, vas a aprender, aquí vamos a reflexionar sobre los momentos cambiantes de la historia. Dices, pero ¿eso por qué? ¿Porque te has leído el libro? O sea, que a veces yo lo que veo es que hay mucha, y me temo que va a ser que pones en la programación una cosa que luego no se cumple. Porque cuando luego vas a preguntar a ver qué se está haciendo, pues te dicen que sí que cumplen la ley. Bueno, aquí en Castilla y León no, porque no lo han hecho en este año, pero que el miedo que me da es cómo yo estoy dispuesta a ir a presionar, pero claro, en secundaria es muy difícil porque te dicen bueno, que las situaciones de aprendizaje están puestas en la programación y que ellos hacen eso, pero luego... Claro, pero ahí, por ejemplo, lo que os decía antes, las situaciones de aprendizaje tienen que ser contextualizadas y tienen que llevar una acción, ¿vale? O sea, que entonces no te vale que lo que te diga que en el libro de texto. O sea, ¿con quién estáis? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer realmente? O sea, ¿qué tareas específicas estáis haciendo para que esa situación sea de verdad o no? O sea, a mí me gusta mucho visibilizarlo como los proyectos de aprendizaje y servicio, porque ahí se ve muy claro. O sea, para que entendáis una situación de aprendizaje, esa sería, ¿no? O sea, es yo que tengo que aprender algo para dar un servicio que además luego eso me va a servir para la vida. ¿Me he explicado? En ese sentido, es lo más parecido a lo que había antes de la nueva reforma, es el tema de los proyectos de aprendizaje y servicio. Hay mucho hecho en secundaria, súper bonito, en el que los chavales están súper implicados y son acciones de verdad que merecen la pena. Y luego, para que una situación de aprendizaje sea real, en secundaria de verdad que tienen que ponerse de acuerdo, profes, porque no vale solamente con tu asignatura, ¿vale? Entonces ahí sí que también podéis meter un poco de caña con eso, ¿no? Porque es que no vale, es que no puedes solamente hacerlo en ciencias, ¿no? Tendrás que ser ciencias con lengua, ciencias con tecnología, ciencias con, ¿sabes? Entonces, los equipos docentes de secundaria tienen que ponerse ahí, tienen que ponerse a trabajar juntos, ya. Y entonces ahí es donde
pues eso, no sé cómo tenéis que hacer, claro, a ver, yo si fuera mamá en este caso, yo sí que iría bueno, pues a ayudaros, no vengo a imponeros, yo vengo a ayudaros a que hagáis lo que pone en la ley. Entonces, sí que tenéis que coger y leeros bien lo que pone, que eso digo también a muchas mamás de mis amigas que tienen chicos en secundaria, y pues es que hay que leer lo que pone, y entonces empezará poquito a poco, no a lo mejor exigiendo, pero si venimos a colaborar para que esto lo podamos hacer bien entre todos, ¿no? Y que los chavales estén motivados. Porque secundaria ahora mismo yo sí que veo que es que hay muchos críos que están totalmente desmotivados. Y entonces están desmotivados porque no acaba de arrancar, es verdad lo que tú dices. No acaban de arrancar en entrar en eso. Tienen que jugar, tienen que estar juntos. Y tienen que marcarles situaciones de aprendizaje, no vale lo que pone en el libro, no es que eso no es una situación de aprendizaje. ¿Vale? Y es verdad que sí, que nos dicen que tienen que estar en la programación que tenemos que entregar en octubre, pero están muy abiertas, porque claro, si realmente es una situación de aprendizaje real, van a pasar muchas cosas después. Porque claro, una cosa va a llevar a otra, los chavales van a investigar por un lado, van a, ¿sabes? Entonces tienen que estar enmarcadas, pero no cerradas del todo. Y tienes que tener claro qué competencias son, qué competencias específicas vamos a trabajar y todo ese lío. Que ahí es un poco donde yo creo que lo que más nos está costando a los profes. El tema de poder enmarcar otra vez la nueva nomenclatura, olvídate de los estándares porque ahora son descriptores, ¿sabes? Porque y ese lío es un poco, ahí es donde andamos un poco más perdidos. Muy bien, había levantado la mano Irene, pero ahora veo que no. Bueno, no estoy viendo ahora ninguna mano levantada, excepto la de Patricia, que supongo, o no sé si querrías seguir haciendo otro comentario. Vale, de acuerdo. Sí, ahora Irene nos pide la palabra. Pues adelante. A ver, que pongo la cámara, creo que ya se me ve, sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo solo una apreciación, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sole de las notas. Y otro problema también, que en bachillerato, por ejemplo, esta dificultad añadida de que no solo es notable sobresaliente, es una nota numérica. Y además en Castilla y León las notas se tienen que poner por una tabla que han sacado con notas en cada criterio de evaluación, notas numéricas en cada criterio específico, no una nota general que se aplique teniendo en cuenta todas las competencias. Y yo creo que eso además nos complica a nosotros como padres para entender, porque siempre pedimos, ¿cómo se va a evaluar a mi hijo? Porque a veces en la ESO nos puede dar un poco igual, o en bachillerato, cuando depende de una nota para acceder a la universidad. ¿Por qué mi hijo tiene un 7 y no tiene un 6? ¿O por qué tiene un 8 y no tiene un 7? Y es mucho más difícil explicar que se tienen en cuenta distintos criterios de evaluación, pero al final los propios alumnos o a las propias familias, vale, pero ¿cuánto por ciento se le da a cada trabajo, a cada cosa? Entonces, esa metodología que es muy difícil también de explicarlo, precisamente por tener que poner una nota numérica, que es lo que acaba de decir Sole, porque también es muy difícil transmitirla y que la entendamos. Claro. Sobre todo en los cursos en los que tiene que haber nota numérica y que a las familias y a los alumnos no les da igual tener un 7 que tener un 6, por ejemplo. Ya, solo era eso. Claro, y ahí es el reto, ese sí que es el reto que se plantea, ¿no? El cómo vamos a poder evaluar, no imaginaros el lío. O sea, y yo creo que también, es lo que os decía antes, ¿no? Habrá que ver, o sí que habría que empujar para que la evaluación fuera realmente individualizada y de otra manera, un poco, no numérica, sino, no sé, pues que a lo mejor no hace falta, o que el acceso a la universidad, porque ese es el problema, ¿no? El acceso a la universidad fuera de... De todas formas, también es verdad que si consiguiéramos que infantil, primaria, secundaria, trabajábamos eso pues de forma competencial y sin que hubiera un numerito por medio, pues igual cuando llegan a bachillerato, que los chavales iban a estar súper entrenados, iban a saber súper no sé qué, que al final el aprendizaje se lo van a llevar mucho mejor que ahora, iban a estar más motivados, ¿no? Y es verdad que la notita que tiene que ir en ese, pues eso, encima les han puesto que cada criterio de evaluación tiene que ir, pues imaginaros a los profes cómo están. Y encima eso tienen que guardarlo por si acaso vais vosotros y se lo pedís. O sea que en ese sentido es como, es un poco complejo, ¿no? De manejar. Entonces, bueno, pues ahí, pues simplemente por lo menos el que os cuenten cómo lo están haciendo, ¿no? Bueno, porque yo quiero saber, eso tiene que estar por escrito.
cuál es la ponderación. Y lo que sí que es verdad que lo que sí podéis hacer es eso para que sea más competencia. El tema de los saberes, vale, es una cosa, pero el examen no puede ser ni el 40 siquiera, por ciento, un 40%, para que se demuestre y el trabajo por, pues eso, por el cooperativo, el por parejas, los portfolios, hay un poco de... Le pasamos la palabra a Fátima. ¿No quieres? Sí, hola. Buena, ¿me oís? Sí. Sí, perfecto. A ver, que va a venir ahora mismo el fontanero a casa. Bueno, yo la verdad es que esto es un lío para los padres y en general no se ocupan de esto. No les importa la nota, sobre todo los de secundaria. La verdad que lo has explicado muy bien, me ha gustado mucho. No sé si estas imágenes que has compartido las vais a pasar por email o algo. Va a quedar grabada, ha quedado grabada la formación y la colgaremos en el canal de YouTube de Confapacar. Vale. Bueno, pues y referente a lo que decía Irene y habéis hablado de la nota y tal, claro, luego es que en la EBAU no hay competencias ninguna. Entonces es una ley un poco hipócrita. Como te están toda la vida que las competencias, y llegas allí y es puramente memorístico y es un examen escrito. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. No, o sea, no cuadra, no es incoherente del todo. Entonces, claro, también deberían de modificar todo eso. Es así. Vamos, yo pienso, me ha encantado, la verdad, porque me parece muy esclarecedor, pero me parece que pocos padres se dedican a esto. Pero bueno, es que es complicado, los padres tenemos mil cosas que hacer. Me ha encantado, de verdad, muchas gracias. Gracias, Fátima. Isabel, no sé si quieres comentar alguna cosa o le paso la palabra a Patricia. No, simplemente que es cierto que es complicado y que yo también pienso que el acceso a la universidad debería ser de otra manera. O sea, lo que pasa es que ya vamos a otra. O por lo menos que, bueno, pues que nos dejen en paz hasta secundaria y que podamos hacerlo, ¿sabes? Y luego ya, pues eso, que haya 2 cursos en los que tú tengas que estar un poco más o hacerlo un poco más, no sé, llamémosle de preparación para, ¿no? Pero que nos estemos preparando para bachiller, o sea, para entrar a la universidad desde que estamos en primero de primaria. Porque la infancia todos sabemos que es fundamental y el estar bien es fundamental y el ser feliz en la escuela es fundamental para que luego te vaya bien en la vida, ¿no? Y sobre todo en la universidad, ¿no? Pero es verdad que también estaban contándonos que las personas que están saliendo a la universidad tienen menos resiliencia que antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces es como todo un poco complicado, ¿no? Pero para mí lo ideal sería eso, que nos dejen en paz, infantil, primaria y secundaria, y luego los 2 añitos de bachillerato, pues ya vemos, ¿no? Cómo nos gestionamos el tema. Porque no vamos a dejar de trabajar la memoria, que no se olvidemos, porque también es importante. Una cosa es trabajar la memoria, pero solo la memoria, que luego encima se te olvida. Porque ¿de cuánto os acordáis de lo que disteis en...? Si nos queda poco. Es que sería fundamental una EBAU con un ordenador ahora, porque todo lo vas a movilizar, o sea, la vida se moviliza a través de Internet. Sería fundamental, pero claro, eso es muy complicado. Perdón, te he interrumpido. Tranquila, Fátima. Escuchamos a Patricia, que quería... No, yo solo en esto de las notas, yo creo que es que a lo mejor lo que hay que empezar a explicar muy bien y a distinguir lo que es la educación obligatoria de la que no lo es. Y cuando es obligatorio, quiere decir que es que tú tienes que ir a la escuela, es obligatorio que vayas, no puede ser obligatorio que... O sea, las competencias te las tienen que dar de otra manera y las notas, aunque no apruebes, si es obligatorio ir, pues es que ya está. Y eso pasa hay en muchos países que pasa eso, que la educación obligatoria pues se hace por competencias, sobre todo en primaria no hay notas ni exámenes y pasa en muchos sitios, yo que sé, como Inglaterra, que tampoco es que sean comunistas, y la verdad es que si es obligatorio es distinto. Luego ya la EBAU es otra cosa, porque si tú quieres ir a la universidad, a lo mejor, pues sí, igual te tienes que preparar para hacer exámenes, te tienes que preparar para que te pongan notas y a lo mejor tienes que estudiar de otra manera, pero no todo el mundo va a ir a la universidad. Entonces, es que yo creo que se confunde mucho y al final eso, la gente ya está pensando en mi niño que va a ir a la universidad, que se vaya preparando ya, que tenga deberes para cuando tenga que estudiar, y es que no
se tendría que estar muy separado lo que es lo obligatorio, que tenía que ser que funcionar de una manera, y luego lo que ya es opcional, que bueno, pues que según el tipo de enseñanza, pues si es formación profesional será más práctica, si es de bachillerato, pues a lo mejor tiene que ser más exigente, y la universidad también más exigente, porque luego llegas a la universidad y luego tampoco muchas veces tampoco se exige mucho, o no se hacen cosas que son del nivel de la universidad. Entonces tendría que ir solamente la gente que quisiera hacer eso y estuviera preparada. Entonces, bueno, ese es el problema también, ¿no? Que está todo muy mezclado. Y totalmente de acuerdo. Pues mira, ahí sí que podría ser una buena apuesta esa, la que acabas de contar. O sea, porque es verdad, no sé por qué estamos preparando a todos cuando no todos vamos a ir a la universidad. Y por qué tenemos que ir todos a la universidad, además. Está más claro que les fue mucho mejor a muchos fontaneros y a muchos, ¿no?, electricistas durante mucho tiempo. Y está muy bien porque es súper, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor habría que empujar por ahí. Y también que tenemos que pensar que a lo mejor no tenemos que estar tan preocupados como familias, como docentes, en el futuro de estos alumnos o de estos menores, sino a lo mejor tenemos que cuidar más su presente, ¿no? Porque si estamos pensando que nuestros menores están entre 5 y 6 o 7 horas en un centro educativo, es la mitad o más de la mitad de su día, porque luego ya están durmiendo, ¿no? Entonces, es que esas horas tienen que ser de mucha calidad y calidez, porque si no, no vamos a cuidar fundamentalmente su felicidad. Y luego nos encontramos con adolescentes o con jóvenes que tienen muchísimas inseguridades, que no saben dónde tienen que ir, ni qué tienen que hacer, que son dependientes, no tienen creatividad, no son autónomos, no son autosuficientes, pero claro es que todo eso lo hemos mal sembrado antes, ¿no? Por eso para mí es, si las familias con esta formación pudiésemos quedar con esa idea de que es necesario cambiar el aprendizaje que muchos de nuestros menores están recibiendo, porque no está siendo eficaz, no solamente eficaz para un futuro, sino eficaz para su presente. O sea, los adolescentes no salen corriendo del instituto porque sean adolescentes. Sí, una parte sí, pero también salen corriendo del instituto porque están 6 horas allí dentro donde no encuentran ni por qué, ni para qué, ni se sienten partícipes, ni nada. Claro, eso es lo fundamental, porque eso es lo que hace que un ciudadano desee tirar para adelante. Entonces, las familias creo que tenemos que tener la conclusión de que el sistema de aprendizaje tiene que cambiar y que lo lógico es que se transforme en un aprendizaje competencial. Y creo que eso es lo que debemos de acompañar en nuestros centros educativos o esperar de nuestros centros educativos. Quiere decir que cuando vayamos a las reuniones, cuando un tutor o el equipo directivo, lo que sea, nos reúnan para explicarnos cómo va a ser el curso que viene o cómo se va a desarrollar para el curso que viene o ya en el presente todo este galimatías, no escuchemos cosas que nos parezcan incongruentes, como a lo mejor que, bueno, en criterios de promoción, si le quedan 2 asignaturas y 3 competencias, ¿cómo es eso? O sea, esto no es que tengamos lo de antes y ahora le sumemos las competencias, no, es que hay que desmontar el chiringuito. Es que eso es lo duro y lo complejo de todo esto y lo que va a ser más difícil de asumir por parte de las familias, del propio alumnado y de los docentes, ¿no? Porque realmente esto nos exige romper el chiringuito. Pero como eso es muy complejo, al menos como familias, estemos atentos a que realmente no ocurre como tú dices, ¿no? No es solo el examen, no solo es el libro de texto, esclavitud al libro de texto, esclavitud a la nota numérica, sino que yo como familia y mi hijo o mi hija está viendo oportunidades diferentes en su aula. No solo estoy sentado y es lo que tú dices, ¿no? Cuando tú entras en un colegio y todas las aulas están a fila de A1, algo no va. Algo no va de base, o sea, ahí no hay un planteamiento de aprendizaje competencial. Por mucho que me digas que estamos celebrando el Día de la Paz y entonces hemos hecho un trabajo en grupo. Y claro, esto plantea un problema en secundaria, en primaria, pero es que en bachillerato, ahora en el presente, está planteando el problema de que estamos sumando. O sea, estamos manteniendo el mismo currículum, los mismos saberes, pero le añadimos el trabajo por competencias. Entonces hablamos por un lado de competencias y por otro lado de ese discurso dual e incongruente. Tenemos que estar atentas como familias, yo creo.
Sí, pero yo voy un poco más. Antes de que no esperéis a que lleguen y os llamen para la reunión de familias. Creo Claro, que ¿no? hay que dar un paso y hay que decirles, oye, que como AMPAs, como queremos ayudar a todo este lío que sabemos que es complejo y que yo creo que ahí tenéis que ser un poco también como, bueno, empáticos con los docentes por lo que os decía antes, ¿no? Porque son muchas leyes educativas, porque nos han cambiado 20 veces, porque cada vez que cambian hay que cambiar todo, entonces no te sirve nada una cosa. Y luego son papeles, en el fondo, al final, como que te exigen, ¿no? Y luego dices, venga, pero si no quiero, yo no quiero dedicar el tiempo a cambiar papeles, quiero dedicar el tiempo a cambiar de verdad en la clase. ¿Cómo lo tengo que hacer, no? Enséñame de verdad. Si no sé, pues pide ayuda. Sí. Entonces, pues hay mucho, lo que es ahora las relaciones de metodologías que os he marcado. Hay muchas cosas que son sencillísimas que se podrían lanzar, ¿no? Entonces, yo creo que os tenéis que acercar a las aulas, pues a los coles, y desde la humildad, desde el que, oye, que queremos ayudar, y antes de que nos digas cómo, o sea, que estamos aquí, que no somos el enemigo, sino que somos los amigos, ¿no? Y que sabemos que esto es un lío, y que, bueno, pues que el trabajar por competencias es complicado, o no, a lo mejor no es tanto, a lo mejor es que eso tiene que cambiar de chip, a lo mejor es que hay que dejar un poquito el libro para un lado y luego vamos a hacer otras cosas, y ya está, y luego ya el libro ya lo cogemos, porque todavía hay compañeros es que me falta 3, ¿qué te falta? Si el año que viene se repite, que en primaria es un rollo, en primero tenemos el cuerpo humano hasta aquí, y luego en secundaria es hasta aquí, y luego, no, el cuerpo humano es el cuerpo humano, damos una vez cada 3 años y ya, ¿no? Algo así. Entonces, quiero decir, intentar ahí como acercaros un pelín antes, yo creo. Antes de que os Claro. llamen a la reunión de... Sí. Yo creo que eso es lo que lo está haciendo también complejo, ¿no? Porque estamos queriendo mantener lo anterior con lo que debería de ser. Y es que a lo mejor hay que soltar un poco lo anterior y relajarse un poco con lo anterior, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Es que me faltan 3 temas del libro y es que no me ha dado tiempo a ver el ciclo del agua. Tranquilo, lo va a ver 7 veces a partir de ahora. O sea, creo que nos tendríamos que relajar todos un poco y como familias también, ¿eh? Que no estemos, yo qué sé, mi niño va a entrar en primero de primaria y no sabe leer. Ah, es que a lo mejor no le corresponde, no es lo más importante eso, que nos tenemos que relajar un poco todos tal vez, ¿no? Bueno, no veo más manos levantadas, excepto de Fátima y Patricia, que doy por hecho que no las habían bajado. Si no es así, pues comentáis lo que consideréis. Y si no, pues no sé si Isabel querías hacer una conclusión o cierre, si no vamos llegando al final. Y sí que bueno, he dejado hace un ratín en el chat un enlace para un formulario muy sencillo de valoración de la formación, porque a nosotros como Confapacal pues nos ayuda, ¿no? Para seguir proponiendo temas y haciendo formatos de formación. Así que antes de que os desconectéis, por favor, os agradecemos que rellenéis el cuestionario. Y ahora acaba de levantar la mano Alicia. No sé si nos comentas alguna cosa. Adelante, Alicia. ¿Tienes el micro cerrado? Ahora. No. Ah, bueno. Ha quitado su mano. Vale, pues si a quién le apetece como conclusión, como ¿cómo se dice? Un titular de la sesión. A ver, Por parte piensa nuestra. de parte vuestra, que me sirva de evaluación. Ok. Pues venga, animo a A todo el ver, mundo. En a ver qué una frase. A ver, venga. Ánimo. Que Y solamente es una frase. bueno, irla pensando. Lo único, así como para terminar y como conclusión por mi parte, pues lo he dicho antes también, pero bueno, por un lado un pelín de paciencia, porque es verdad que los profes estamos un poco agobiados, pero por otro lado creo que tenéis que acercaros humildemente a pedir participación, porque también lo pone la ley como obligatorio, ¿vale? Entonces, no os dé miedo el estar, ¿no? El pedir y bueno, pues eso, el itinerario pedagógico de vuestros coles también es importante. Y el cuestionarles un poco a los profes, eso, venga, que estamos ahí, queremos arrancar. Y lo de los grupos interactivos, de verdad que es una acción súper chula, buscarlo por ahí en internet, que es muy fácil de hacer, es una manera muy bonita de entrar en el aula. Y a los profes yo creo que no tienen por qué deciros que no. O sea, habrá algunos que sí, pero en principio no tienen por qué. Venga, una frase. Venga. Ánimo. Me quedo con... Ahí viene, Fernando. Fernando, no os preocupéis ahora porque os dé paso. Abrid micrófono y vamos diciendo.
A ver, a lo mejor 2. Menos competencia, menos competición y más competencia. Y aprender no es memorizar. Perfecto. Y era el chat. Se puede si todos queremos, ¿no? Es una por ahí. Yo diría que es complejo, que no es tan complejo y sí es muy necesario. Me cuelo. Venga. Yo diría aprender para la vida. Perfecto. No se te está oyendo, Patricia. Ah, perdona, sí. No, que a mí me gusta eso de que podemos pedir, que tenemos que pedir las cosas, que eso está ahí, que hay que hacerlo y que tenemos que empujar para que salga. Claro. Vale. Adelante. ¿Alguien más se anima? Buscar un titular es una de esas herramientas de evaluación por competencias, porque ahí si tienes que buscar un titular, tienes que resumir, sintetizar, ver lo esencial y además ver cómo lo expreso lingüísticamente. Voy al chat. Me pregunta si la parte. Hay una pregunta. Sí, la que estaba siguiendo. Mi pregunta es si la participación para ayudarles a nivel de ESO y bachillerato se debe hacer por el consejo escolar. Bueno, pues si llegáis al caso, si llegáis al caso formalmente, ¿por qué no? Lo que pasa es que el consejo escolar os convoca muy tarde también. O sea, yo creo que tenéis que llegar en junio, o sea, en septiembre del año que viene, tranquilamente, sin miedo. Ha pasado ya un tiempito para que nosotros nos pongamos un poco las pilas y decir, sabemos que esto es difícil, pero queremos estar aquí, queremos ayudaros. Y como es que lo pone, o sea, buscar el artículo donde lo pone y decir, mirad, ¿cómo lo hacemos? Venga, ¿cómo podemos entrar en la aula y cómo os podemos ayudar? Tranquilamente. Y ahora negociar y buscar situaciones en las que podéis estar y que les podáis ayudar. Yo creo que eso deberíais de hacerlo. Yo os animo a que lo hagáis con respeto, con cariño, con paciencia y bueno, y que no os desilusionéis si dicen que no, pero como os tienen que decir que sí, de alguna manera tenéis que entrar. Yo animaría a las familias a valorar e incluso empoderar al profesorado que lo está haciendo. Porque a veces nos sentimos muy, muy inseguras con determinadas metodologías de algunos profesores o profesoras, maestros, maestras, y creo que tenemos que valorar ese docente que es un poco más innovador o que intenta trabajar de manera distinta, ¿no? Creo que tenemos que estar a su lado. Eso también es verdad. En secundaria pasa un montón, ¿eh? O sea, hay profes que están súper aislados, ¿vale? De secundaria que quieren cambiar, que quieren hacer cosas y que la masa les hace que al final incluso se echen un poco para atrás, ¿no? Pero es que ahora toca, es que les toca. O sea, infantil hemos hecho nuestro trabajo, en primaria estamos en ello, bueno, poco a poco, pero vamos, cada vez más, y en secundaria es que les toca trabajar de otra manera y es que hay que exigirlo porque a nosotros como infantil y primaria nos da muchísima pena ver a los chavalines que llegan a la secundaria y que luego y luego eso también, hay que entender que es que no saben leer, que es que no se venga ya, no, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están más aburridos y no quieren leer. No es que no sepan, es que no quieren, ¿vale? Entonces tenemos que hacer otras cosas y ya está, y ahora le toca, a secundaria le toca obligatoriamente. Y yo os animo a que os lancéis, que hagáis algo estructurado, algo bonito, algo didáctico también, de participación, ¿sabes? Y yo os animo a ayudarles y eso, lo que decías antes, a esos compañeros que están ahí tirando del carro, que a lo mejor incluso son interinos que llegan, hacen una cosa en un año y luego al año siguiente ya se han ido. Y entonces, ¿cómo dejamos que ese pozo quede ahí de lo que hizo el compañero anterior y que luego de pronto desaparece porque ya no está el otro, ¿no? Eso tampoco. O sea, lo que se quede de verdad, da igual quien esté. ¿Sabes? Muy bien, no se anima nadie más a charlar, así que bueno, no sé si Perfecto. yo vuelvo a insistir en que nos deis ese feedback, pero bueno, si consideráis que ya no, vuelvo a recordar que estamos ahí para lo que necesitéis, que el correo de la Confederación es sencillo, es confapacal@gmail.com. Cualquier propuesta que veáis necesaria, cualquier duda o nada, lo que necesitéis, ahí estamos.
Lo que os comentaba antes, las formaciones intentamos editarlas y subirlas al canal de YouTube. Al buscarlo en YouTube hay una dualidad de canal, sale uno que solamente dice Confapacal y otro Confapacal Escuela Pública. El que está vivo es Confapacal Escuela Pública. Y luego, bueno, nuestras redes sociales y demás. Vale. Vuelvo a... Sí, Isabel. El PDF, por si acaso alguien Vale. ¿vale? Porque creo que si hay algún dato que puede ser interesante, al margen de las fotos las podemos, o puedo quitar incluso las fotos, pero sí la parte sabe, creo que queda bastante claro, me parece, les puede ayudar. Y lo que voy a hacer es que, bueno, lo que vamos a hacer es quien quiera ese material, quien quiera ese PDF que nos hará llegar Isabel, nos lo solicitáis al correo, ¿vale? Porque, bueno, inscritos había, o sea, no todos los participantes que hemos estado juntos esta tarde son los inscritos, entonces no quiero mandar ese material a todos los inscritos porque no todos han estado. Entonces sí que me gustaría que quien lo quiera nos lo pide al correo y en cuanto Isabel nos lo haga llegar, os lo enviamos. Pues nada, Isabel, muchísimas gracias otra vez. Para nosotros es nuestra segunda experiencia contigo y echamos de menos no poder estar personalmente porque además eres muy dinámica y animas mucho la participación. Me cuesta mucho hacerlo así porque sé que es al final como mucha charla, pero bueno, si hubiéramos hecho algún pequeño sketch, hubiéramos... Bueno, no pasa nada. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y gracias también a todos los que habéis participado y vuelvo a animaros a hacer el formulario de valoración de la formación. Así que muy buenas tardes a todos y a todas y hasta la siguiente. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Chao.